Hispano Podcast número 5, diciembre del 2007. Hoy presentamos mapeo de objetos relacionales. Hola, buenos días, bienvenidos a Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. El otro día, buscando por internet, encontré un término muy gracioso en la wiki denominado crisis de software. Este término fue acuñado en 1968 en la primera conferencia de la OTAN de desarrollo de software, en la cual decían, resumidas cuentas, que desarrollar es difícil. Es complejo y los programadores que estamos al pie del cañón todos los días sabemos perfectamente de lo que está hablando y cuáles son los problemas del desarrollo de software. Y para llevar más amena esta crisis, pues hemos hecho este podcast, un podcast para que el desarrollador o el programador pueda aprender o pueda adquirir conocimientos según le convenga. Y sin más, mi nombre es Jorge Rubira y podemos empezar. Adelante. Y en este podcast vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección serán las noticias, presentado por Abraham, Eric y Alfredo. En estas noticias nos hablarán de NetBeans 6.0, la nueva versión, nos hablarán de GBoss Developer Studio 1.0 y, por ejemplo, el visor de documentos PDF 100% Java y libre, entre otras más. Y en la sección tertulia hablaremos del mapeo de objetos relacionales o los ORMs. En ello hablaremos de cómo hacer persistencia, es decir, cómo guardar datos de una manera más fácil y sencilla. Hablaremos de diferentes frameworks como por ejemplo Hibernate, JDO, Ivatis y JPA. Java Hispano Podcast. Hola, buenas a todo el mundo. Estamos aquí a día 16 de diciembre grabando las noticias. Yo soy Abraham Otero y estoy con Eric. Hola a todos. Y con Alfredo Casado. Hola a todo el mundo. Y bueno, empiezas tú, Alfredo, hoy, ¿no? Sí, hoy empiezo yo comentando una de las primeras noticias. La noticia consiste en la publicación de la versión 6.0 de NetBeans. Bueno, se han estado publicando durante los últimos días pues la publicación de las distintas betas y demás, y por fin está ya disponible la versión 6.0 definitiva de NetBeans, que la verdad es que tenía ganas de comentar esta noticia porque supone un cambio bastante importante frente a las versiones anteriores y la mejora es espectacular incluso, ¿no? Yo sobre todo, bueno, hay muchísimas características a destacar, pero bueno, a mí últimamente de las que estoy usando sobre todo me encanta el editor de código nuevo de NetBeans, que por fin está al nivel del de otros productos, que siempre es un poco el punto flojo que ha tenido NetBeans quizás, y el editor de código pues ya está al nivel prácticamente del de Eclipse, o incluso, bueno, eso ya es pasarse, pero casi desde el IntelliJ IDEA, sin llegar a tanto, pero van por el camino correcto, ¿no? Al menos. Y luego a mí, una de las cosas que más me han gustado de esta nueva versión es el nuevo soporte que tiene para Subversion, que funciona realmente bien y ha hecho casi que deje de usar yo el Tortoise, que el Tortoise SVN, para el que no lo conozca, pues es una herramienta muy buena, un cliente de Subversion muy bueno para Windows, y casi ha conseguido incluso que lo deje de usar. Así que pues felicitaciones a todo el equipo de NetBeans, porque es en mi opinión un producto fantástico y bueno, una release muy importante. Y nos comentaban algunos usuarios en la noticia, creo que era Iván, que estuviéramos atentos porque iban a hacer algo en cuestión, algún concurso o alguna historia por parte de Sun, que estemos atentos en enero, que algo va a pasar alrededor de esto, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso y estaremos atentos. Sí, yo también he probado NetBeans 6 y tiene cambios muy importantes. Lo más importante indudablemente pues es el editor de código, que era por donde era el punto más débil de NetBeans. Otras cosas bastante claves pues es el soporte que tiene para JRuby. A día de hoy probablemente NetBeans sea el mejor entorno de desarrollo que existe para ese lenguaje de programación. Y bueno, sin duda una buena noticia, aunque a mí personalmente me está yendo mal con ella. Yo he probado las dos betas que tuvieron, he estado trabajando con alguna de las release candidates, o de las milestone, vaya, y hombre, en las milestone había algunos bugs, pero no sé por qué. Voy a probar a reinstalarlo, pero al instalar la versión definitiva de NetBeans, cualquier cuadro de diálogo que me muestre el sistema de ficheros de mi equipo, solo me aparece el escritorio y mis documentos, y no me aparece nada más. Y la única forma que tengo de llegar al disco duro es a partir del escritorio, porque tengo ahí un acceso a mi PC
y desde mi PC llegó a los discos, pero bueno, no sé si es algo particular de mi equipo, mi instalación, pero no me había pasado con ninguna de las versiones anteriores. Pero bueno, quitando ese detallito, pues muy contento con él. ¿Tú, Eric, lo has probado? El NetBeans 6 sí, realmente coincido con vosotros dos. Es una mejora bastante buena sobre este IDE y creo que es algo que se ha visto desde la versión 5, ¿no? Yo usé NetBeans desde antes que fuera NetBeans, que era Forte, y era muy malo realmente. Lo usé hasta NetBeans 4, era prácticamente inutilizable. Y a partir de las 5 han empezado los Tezón a meter más gente ahí a desarrollar el producto, a ponerle las características que realmente los desarrolladores pedían. Y ahora es un IDE que está al tú por tú con Eclipse o con Visual Studio, con cualquiera de estos gigantes del mercado. Me gusta mucho NetBeans, aunque honestamente sigo usando Eclipse en el día a día. Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que JBoss ha publicado por fin la versión 1.0 de JBoss Developer Studio. Bueno, con esta publicación se hicieron varios cambios de acuerdo a lo que se había comentado anteriormente. JBoss había anunciado que este IDE se iba a llamar Red Hat Developer Studio y en esta publicación hicieron dos cambios. Uno, el cambio de nombre, ahora JBoss Developer Studio, y otro es que ahora que lo han lanzado han anunciado que también es de pago. JBoss Developer Studio es un conjunto de plugins desarrollados por Red Hat y JBoss para Eclipse que incluyen herramientas como integración con frameworks como JBoss Sim, como Hibernate, se integran con WebTools de Eclipse. Y bueno, este anuncio lanzó la polémica dentro de Java Hispano y también en la comunidad de desarrolladores precisamente por eso, ¿no? En un principio, cuando se lanzaron las versiones beta y las versiones alfa, se decía que iba a ser un IDE totalmente aparte de libre, gratuito. Y la gente lo empezó a probar, empezaron a escribir buenas reseñas sobre incluso dentro de Java Hispano se menciona que hubo gente que empezó a desarrollar ya basándose en Red Hat Developer Studio, y ahora que por fin lanzan la versión 1.0, les cambian la jugada y resulta que si lo quieres seguir utilizando tienes que pagar. La cantidad realmente no es demasiado comparado con otros IDEs, $99 me parece la licencia por un año. Pero bueno, la gente estaba un poco molesta por este cambio, por este anuncio que lo hicieron sin dar pistas previamente, y bueno, y la gente que ya empezaba a desarrollar ahora no sabe qué hacer. Y también hay que comentar que aparte del JBoss Developer Studio tiene una opción gratuita que se llama JBoss Tools, que en teoría es lo mismo sin un instalador y sin estar preconfigurado inicialmente. Sí, pero tampoco te dan documentación ni para instalarlo ni para configurarlo, o sea que te están un poco empujando a ir a la versión de pago, ¿no? Sí, y resulta, no sé, extraño, ¿no? No creo que sea malo que sea de pago, porque es una cantidad poca y es una poca cantidad y la gente tiene muy buena impresión de este conjunto de plugins. Pero lo extraño resulta es que no lo hayan anunciado antes, que siempre se haya manejado como que era gratuito y de buenas a primeras lo cambian, justamente el día de lanzamiento. A mí tampoco me resulta demasiado extraño si miramos la política tanto de Red Hat, que abandonó la distribución de Linux para el escritorio porque no le daba beneficios, como del propio JBoss, que siempre ha sido bastante famoso por no ofrecer una documentación demasiado buena del servidor de aplicaciones, y si quieres realmente instalarlo en un entorno de producción con bastante rendimiento es fácil que necesites, si no soporte, al menos documentación que te explique cómo configurarlo adecuadamente, con documentación de pago. Entonces son dos empresas que les gusta colgarse la chapa del software libre, pero bueno, luego quizás también porque no les queda otro remedio para seguir adelante, ¿no? A fin de cuentas son empresas, tienen que ganar dinero y tienen que tener contentos a los inversores, pero hacen truquitos como el instalador ¿no? El entorno de desarrollo es gratuito, pero no hay ni Dios que lo instale y te cobro 99 euros por el instalador que tú lo instalas de un modo sencillo, ¿no? Ese es el truco al final. Sí, yo coincido con vosotros. A mí la verdad es que estas jugadas me parecen bastante desagradables, ¿no? Incluso porque es que si quieres hacer algo open source, hazlo open source. Si quieres hacer algo de pago, hazlo de pago. Y vamos, yo no soy ningún fanático del open source. Las dos opciones me parecen totalmente correctas, ¿no? Si tú quieres vender tu software, pues estás en tu derecho de venderlo. Estaría bueno que lo has hecho tú, ¿no? Si lo quieres vender, véndelo. Pero no engañes, o sea, si lo quieres vender, dilo desde el principio. No digas, no, yo te lo voy a dar open source, pero... Y después del pero viene la sorpresa, ¿no? No me parece nada bien este tipo de actitudes y este tipo de actuaciones. La verdad es que solo sirven un poco para confundir a la gente y para crearse mal nombre, ¿no? A esta empresa y a este tipo de herramientas. Hay muchas otras herramientas en el mundo Java y bueno, por lo menos sabes a lo que atenerte, porque este tipo de cosas en el futuro que va a seguir ocurriendo, va a seguir siendo de pago, van a cobrarte más todavía por más cosas que no sabes a qué atenerte. Yo personalmente no usaría un producto que
en el que, no sé, me engañan, ¿no? Como usuario, ¿no? Me siento un poco engañado y desde luego eso no me parece admisible, no me gusta nada la idea. Claro, y sobre todo por eso, ¿no? Te da la desconfianza y la inseguridad. Dices, bueno, está bien, pago hoy 99 euros, pero mañana, ¿qué pasa, no? Mañana me lo van a subir a 200 o a 300. ¿Cómo se lo explico yo? ¿Cómo se lo explico a mi jefe si lo tengo que comprar? Le digo a mi jefe, no, es que tenemos que comprar este producto de desarrollo porque tal. Me dice, pero eso open source. Bueno, pero depende. Esto es muy raro de entender y a la gente no le gusta estar en esta incertidumbre. Mi jefe prefiere comprarse una licencia de Visual Studio que Microsoft le conoce de toda la vida, ¿no? Y sabes que te va a cobrar y te va a cobrar por todo, pero lo sabes desde el principio. Bueno, pues ya tienes la cartera preparada. O incluso el Maya Eclipse, ¿no? Pues que también sí, cuesta poco, pero es una empresa que ya tiene la confianza de todo el mundo, ¿no? Claro, y además en el mundo Java, donde hay opciones que yo creo que tecnológicamente están al mismo nivel o por encima, y son pues algunas gratuitas, otras de pago, pero tienen una línea clara. Compras tu licencia de Maya Eclipse, que son, no sé cuánto era, 30 euros anuales o una cosa así, y estupendamente, no tienes que preocuparte de más cosas. Bueno, la siguiente noticia es un programa que ha creado Sun Microsystems para incentivar el desarrollo de software en torno a proyectos de software libre en torno a proyectos que están apadrinados por la empresa. Sun va a destinar $1 millón pues para compensar a los desarrolladores más activos de estos proyectos. Los proyectos son OpenSolaris, Glassfish, OpenJDK, OpenSpark, NetBeans y OpenOffice.org. El anuncio lo hizo Simon Phipps, es el encargado de la relación entre Sun Microsystems y el mundo del software libre, y todavía no está claro pues cuáles son las normas por las que se va a guiar la competición. Esas normas se van a comunicar pues a esas 6 comunidades a mediados de enero, supongo que a través de una lista de correo interna en la que estén suscritos los desarrolladores, y Sun va a monitorizar pues quiénes son los desarrolladores que están realizando contribuciones más significativas y va a repartir el dinero entre ellos, no a partes iguales entre todos los desarrolladores y todos los proyectos, sino proporcionalmente a la relevancia de las contribuciones que hayan hecho. Es una idea que parece que va bastante al hilo del concurso de Google con Android, y aunque ha recibido algunas críticas, hay gente que dice que están intentando comprar desarrolladores baratos, a mí me parece una muy buena iniciativa apoyar el desarrollo de software libre de este modo. No sé qué os parece a vosotros. A mí personalmente yo estoy de acuerdo contigo y todo este tipo de iniciativas me parecen siempre bastante positivas, ¿no? Si la gente ya tenía intención de colaborar en determinados proyectos y le incentivan económicamente, que no nos engañemos, que al final el incentivo económico es muy importante para todo el mundo, tenemos que comer programadores, pues me parece perfecto. No sé, hay gente que le gusta mucho buscarle, yo creo que 3 pies al gato, ¿no? Y sacar siempre el punto negativo y decir, bueno, pero seguro que detrás de esto hay una oscura intención de Sun. Pero yo personalmente lo veo positivo, ¿no? No veo dobleces tampoco en este tipo de anuncios, me parece bastante bien. Sí, yo coincido con ustedes dos, y además creo que si quisieran comprar desarrolladores hay 1000 maneras de hacerlo. Lo que ellos también buscan hacer, aparte de publicidad, es generar una comunidad, ¿no? Una comunidad en torno a los productos que ya han lanzado como open source son, y me parece bien también. La siguiente noticia que vamos a comentar es acerca del aniversario, ¿no?, del cumpleaños de Internet Explorer 7. Bueno, aunque esto sea un podcast de noticias sobre Java, a todos los desarrolladores, seamos de la plataforma que seamos, esto es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Las versiones del Internet Explorer con las que hay que pegarse cuando uno desarrolla aplicaciones web. Y bueno, evidentemente Internet Explorer 7, nos guste o no, sigue siendo, o es ahora mismo el navegador más utilizado, bueno, junto con el 6. Ahora mismo el 6 todavía se usa más, pero vamos, el 7 lo sustituirá dentro de poco tiempo. Y bueno, es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta en los desarrollos de aplicaciones web, y su soporte de estándares sigue siendo igual de malo que siempre. Para el Internet Explorer, para la siguiente versión, para el Internet Explorer 8, pues tampoco se prevé que vayan a avanzar excesivamente en este sentido, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, el soporte para un level 2 para eventos que sigue siendo muy malo, bueno, inexistente. En Internet Explorer pues es un poco vergonzoso, ¿no?, todo esto, pero bueno, Microsoft nunca ha tenido muchas ganas de soportar determinadas cosas, y bueno, pues este navegador cumple un año más y seguirá cumpliendo muchos más probablemente, y nos tocará durante muchos años más seguir
pues seguir aguantándolo, ¿no? Personalmente es un poco la batalla de todos los días, que seguro que todos los que nos están oyendo, muchos de los que nos están oyendo, pues están en las mismas, ¿no? Y bueno, no sé qué opináis vosotros sobre el famoso Internet Explorer. Hace poco ha habido una noticia relacionada con esto bastante relevante. Opera está llevando creo que fue esta semana mismo, está llevando a juicio a Microsoft aquí en Europa por culpa de Internet Explorer. Le está acusando de dos cosas: por un lado de ser competencia desleal para el resto de los navegadores por empaquetarlo con el sistema operativo, y por otro por no implementar los estándares de modo adecuado en él, de tal modo que está rompiendo la compatibilidad. O sea, está, como él es el navegador predominante, al no seguir en los estándares, los sitios web se desarrollan para Internet Explorer y no siguiendo los estándares, y eso perjudica a los demás navegadores. Y teniendo en cuenta que últimamente ya se le ha dado más de un palo desde la Unión Europea a Microsoft, puede que esa demanda progrese y a saber lo que sale ahí. A lo mejor sí que tienen que implementar los estándares adecuadamente en Internet Explorer 8. Pues a ver si es verdad, no sé. Yo de todas maneras, este tipo, no tengo conocimientos legales, ¿no?, como para saber qué puede ocurrir con esto, pero bueno, en definitiva, Microsoft es una empresa, desarrolla un producto, lo hace como quiere, ¿no? Esto de competencia desleal, bueno, competencia desleal hasta cierto punto, ¿no? El W3C es quien marca los estándares de la web, pero bueno, ¿quién manda en esto realmente? O sea, o por qué Internet Explorer lo implementa de una manera, no sigue los estándares, pues no lo sigue. Yo sinceramente nunca he visto en este tipo de acusaciones, o sea, algo que no me han parecido, no me ha parecido bien, ¿no?, este tipo de acusaciones, pero bueno, si puede servir para que al final terminen implementando los estándares, pues bien, la verdad es que todo el mundo saldrá beneficiado, menos Microsoft, claro, que es su producto y tendrán que hacer lo que otros dicen con su producto, ¿no? No sé, yo tengo una opinión un poco dividida en este caso, la verdad. Es que al final creo la única pega que tiene este navegador, a mí se me hace un buen navegador de internet realmente. La única pega es eso, ¿no? Que para el caso de CS2 y algunas cosas de JavaScript no sigue los estándares que sí siguen Firefox u Opera. Pero fuera de eso, no sé, yo no tengo ninguna preferencia sobre Explorer o sobre Opera o sobre Firefox. Y también como desarrollador uno tiene que estar programando básicamente para Explorer, porque la mayoría de la gente de tus usuarios va a usar Explorer. A mí me pasaba algo curioso cuando trabajaba, porque yo siempre programo sobre Linux, pues solamente tenía ahí Firefox. Entonces cuando hacía páginas web y tal, las probaba en Firefox y siempre se me olvidaba probarlas en Explorer. Entonces ya cuando iba con los usuarios a hacer las pruebas, era un lío ahí de JavaScript, las páginas no se veían y sí, y yo lo probaba, pero nunca en Explorer, siempre en Firefox, porque bueno, es lo que tenía ahí, ¿no? Hasta que total terminé instalándome ahí una máquina virtual con Explorer en Windows solamente para poder abrir Explorer. Yo quería hacer un comentario en la línea de lo que has dicho tú, Alfredo, que no te parece bien este tipo de intervenciones de Estado o de autoridades similares. Pero es que si una compañía llega... Ahora es discutible si Microsoft tiene un auténtico monopolio en el tema de los navegadores web, pero si una compañía llega a tener un monopolio en un campo, es normal que tenga que estar regulada por un Estado. Ahora mismo Microsoft tiene un monopolio en los escritorios. La Unión Europea no puede funcionar sin Windows. ¿Qué pasa si a Microsoft se le da por decir que cada licencia de Windows cuesta 10.000 euros? ¿Qué pasa? Y no podemos funcionar sin Windows. Yo creo que una vez que se establece el monopolio, el comercio libre... Tú imagínate que hace ahora mismo el cambio Microsoft. Vale, licencia de Windows XP o Vista, 10.000 euros. Te vas a comprar un equipo nuevo, si tiene eso, 10.000 euros. ¿Y qué haces? Porque necesitas Windows, ¿sabes? Pero con una alternativa barata no puedes poner ese ordenador a funcionar en un edificio de la administración pública donde lamentablemente la documentación que trabajan todos los días y los formularios van a ser hojas de Excel y documentos de Word. Y OpenOffice no abre bien todos esos documentos. Y ese ordenador al final tiene que tener Windows y tiene que tener Office. Podemos dejar realmente que Microsoft haga lo que le dé la gana con eso que él nos ha impuesto y nos está obligando a usar de modo indirecto, pero vamos, no tenemos alternativa. Entonces es ahí donde yo... Claro, pero lo que necesito es un ordenador y al final alguien me venderá una alternativa barata, y hay alternativas baratas, ¿no? Me puedo comprar un ordenador y instalarle un Unix. Bueno, pero creo que sí ha habido una mejora de la versión anterior de Explorer a esta. Cumple un poco mejor los estándares. Creo que Microsoft no se cierra así tal cual de, bueno, esto va a ser lo que yo diga y punto, sino que en cierta medida está respondiendo a lo que le está exigiendo el mercado también. No, Microsoft cambió mucho desde el juicio que tuvo en Estados Unidos, donde estuvieron a punto de partir la compañía en dos, de dividirla, ¿no? Por los temas de monopolio. Desde entonces ha cambiado mucho y no es la compañía que era pues antes del 2000, indudablemente.
Pero bueno, yo, si los de Opera consiguen que Internet Explorer implemente los estándares adecuadamente, pues le estaré agradecido. Claro, la siguiente noticia es que Nilo González ha lanzado por fin la versión 1.0 de un look and feel que se llama Nimrod. Este look and feel ha venido desarrollándose no sé ya cuánto tiempo, pero siempre recuerdo que en Java Hispano ha posteado las distintas versiones que ha ido acabando. Nimrod es un look and feel bastante que a mí me gusta mucho. Nunca he tenido la oportunidad de usarlo en un producto, pero bueno, es un look and feel que ha estado trabajando mucho Nilo González, que ya logra su versión 1.0 y es estable. Y bueno, no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de probarlo. Yo no lo he probado, pero también me parece bastante bonito, y las transparencias que usa, que yo creo que es lo que más distingue a este look and feel de otros, el hecho de que todos los menús, por ejemplo, sean semitransparentes, la verdad es que dan un efecto bastante chulo, y ahora mismo cuando terminemos el podcast lo voy a probar con una aplicación con la que estaba trabajando. Ya tenía intención de hacerlo esta tarde. Yo probarlo no lo he probado. Bueno, he visto las demos de la página y la verdad es que es un look and feel bastante atractivo, ¿no? Está muy bien, y felicitar sobre todo al autor, porque estas cosas pues detrás tienen un trabajo tremendo, ¿no? Y que lo publique de forma gratuita pues siempre es de agradecer. Y bueno, pues sí, que sigan surgiendo cosas así, ¿no? Y que la gente siga animándose a hacer este tipo de cosas, que es fantástico, desde luego. Y bueno, a mí algo que me ha gustado de este Nimrod Look and Feel es que Nilo, el autor, siempre ha posteado sus experiencias desarrollando este Look and Feel, y bueno, yo no tenía ni idea de qué se necesitaba para desarrollar algo así, y él siempre ha aportado en documentación, aunque sea un articulillo ahí, o comentado algo sobre la noticia al respecto, ¿no? Recuerdo mucho cuando tocó el tema de las transparencias, que mencionaba problemas de incompatibilidad con la versión, la Java Virtual Machine de Linux, o las diferencias entre la de Windows y la de Mac y cosas así. Bueno, esa documentación va muy bien. Y bueno, la última noticia es que Sun ha liberado bajo licencia LGPL un visor de documentos de PDF con soporte para la especificación 1.4 de PDF. El visor forma parte todavía, del proyecto Wonderland. Y a pesar de que un par de usuarios en Java Hispano han dicho que les iba muy mal con un documento PDF bastante grande, y otro que no le abría adecuadamente un PDF, pues a mí la verdad es que me abre adecuadamente todos los PDFs, y lo he probado incluso con un libro de 400 y pico páginas, y lo carga rápido, y vamos, me parece un producto bastante interesante, fácil de integrar en cualquier aplicación Swing y bastante chulo. Yo lo he estado probando, y yo sí que voy a tener que coincidir con alguno de los usuarios que nos han puesto pues eso, algún problemilla que había, y por lo menos con un par de PDFs sí que no he conseguido que me los muestre correctamente, pero lo que no he tenido son problemas de velocidad. La verdad es que lo haga o no lo haga, lo hace deprisa. Es verdad que hay veces que no, hay un par de PDFs que tengo por aquí que no me los ha mostrado correctamente. Quizás tampoco, o no sé, hay alguna incompatibilidad con la versión que estoy usando y demás. Claro, puede ser, eso no he llegado a comprobarlo, y es muy probablemente tenga algo que ver con eso, pero desde luego sí que es fantástico el poder disponer de un componente que puedas integrar dentro de una aplicación Swing. Eso sí que me parece muy importante para determinado tipo de aplicaciones. Nosotros hacemos, mi empresa, aplicaciones orientadas a documentos, y claro, disponer de algún tipo de visualizador de este estilo pues puede ser algo de muchísima utilidad. Es entre esto o tener que lanzar un programa externo para que visualizar los documentos, y desde luego pues siempre, ¿no?, está muy bien. Incluso lo puedes integrar en tu aplicación, y si existe algún problema de visualización, dar la opción al usuario de que lo arranque con el Acrobat Reader o con cualquier otra cosa, pero tenerlo integrado pues me parece bastante bien, y que lo liberen gratis pues estupendo, desde luego. Sí, a lo mejor son especificaciones superiores a la 1.4. Bueno, esto ha sido todo por estas 2 últimas semanas. Espero que os haya gustado. Dejadnos realimentación si queréis en la noticia donde publiquemos este podcast. Y si no publicamos un podcast antes, que probablemente no, feliz Navidad a todos. Igualmente, feliz Navidad a todos. Este me parece que es el último podcast del año. Ya nos estaremos escuchando el próximo año. Pues un saludo a todos, y bueno, como mis compañeros, feliz Navidad y próspero año nuevo. Java Hispano Podcast. Bien, y algo muy importante en todo programa es que almacene datos. Almacene datos ya sea en el disco duro, en una base de datos. Y para hablar de esto vamos a hablar del mapeo de objetos relacionales.
Para ello tenemos, como no, pues un invitado de honor, que es Alberto. Hola, buenas noches o días según me estéis escuchando. También tenemos a Sergi. Buenas, Sergi. Hola, buenas a todos. Nuestra tercera persona es Eduardo. Buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Además tenemos a Alfredo. Buenas, Alfredo. Hola a todo el mundo. Y finalmente tenemos a Ignacio. Buenas, Ignacio. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, lo primero que me gustaría comentar es lo que es un ORM, ¿vale? Mapeo de objetos relacionales. Pero realmente, ¿qué es un ORM y qué es lo que intenta resolver? Hombre, un ORM es una herramienta que lo que intenta es simplificar el acceso a las bases de datos, ¿no? En un lenguaje como Java, que es un lenguaje orientado a objetos, y en un mundo de las bases de datos relacional, donde el funcionamiento es en base a SQL, en base a líneas de tablas, en base a las relaciones entre ellos, pues un ORM es la herramienta que nos intenta mapear, que nos intenta relacionar todo lo que son esas tablas nos intenta convertir todo lo que son esas tablas en la base de datos con objetos en memoria, ¿no? Objetos dentro de lo que es la programación orientada a objetos y el lenguaje Java. Ok, de acuerdo. Bueno, los ORM fueron diseñados para simplificar la persistencia de objetos, como ha comentado Alberto, y bueno, eliminando toda la responsabilidad del desarrollador a escribir todo el código SQL, así que el SQL es generado automáticamente a partir de unos mappings entre las clases de la aplicación y las tablas que tenemos en la base de datos. Pero bueno, un ORM va más allá de generar el SQL y también le vamos a pedir otras cosas como gestión de transacciones, por ejemplo, o también estrategias de caching para que realmente evitemos accesos innecesarios a nuestra base de datos. Como antes teníamos la complejidad con JWC, que teníamos que gestionar pues muchos recursos, abrir conexión, gestionar los statements, result sets. Pues lo que intenta el ORM pues encargarse de todo esto, liberar recursos, bueno, el tema de SQL injection también pues nos evitará y en principio reducir toda la complejidad. Sí, el hacer las cosas más sencillas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, de no tener que programar ciertas cosas que ya por sí se tienen que programar, ¿no? Exactamente. Más o menos es lo que hay, no hay mucho más. La gestión de transacciones, intentar evitar mucho SQL que ya no se tiene que escribir gracias a los ORMs. Simplemente añadir que tampoco es la solución para todo. Y poco más. Y ahora mismo, si yo quisiera instalar un ORM en mi sistema, ¿qué ORMs o qué implementaciones tendría para poder descargar y utilizar? Bueno, pues hay una que está bastante extendida su uso y que, bueno, en parte se ha convertido en un estándar de facto. Y se trata de Hibernate. Hibernate es, digamos, entre los ORMs el más pionero. No sigue ningún estándar y, por ejemplo, ha favorecido el uso de la persistencia en el estándar JB3. Luego, aparte de Hibernate, pues tienes uno que sí que está basado en el estándar, que sería JDO. Y bueno, cuando he explicado esto del JB3, hay que considerar que hay un estándar para persistencia que sería el JPA. Digamos, estas serían las opciones básicamente que tendrías. Aunque luego aparte pues hay pequeñas herramientas que te sirven también para hacer algo similar al ORM. Ok, de acuerdo. Implementaciones actuales en el mundo Java pues hay unas cuantas, empezando por la más conocida por todos quizás, que es Hibernate, y luego pues el estándar que ha sacado Sun hace relativamente poco junto con el JB3, que es el Java Persistent API o JPA. Y luego hay otras implementaciones como Ibatis, aunque estas ya no las conozco tanto, y otras alternativas como por ejemplo JDO, que es una alternativa un poco diferente a Hibernate, pero al fin y al cabo trata también de mapeo objeto relacional, y aunque sea menos usada, pues también creo que es conveniente mencionarla, ¿no? Como implementaciones de JDO, pues hay una open, una libre, que es JPOX, bastante conocida, y bueno, la gente que la usa la defiende a ultranza y les gusta mucho, así que bueno, simplemente por mencionarla, ¿no? Una cosilla de las implementaciones que he dicho antes, JDO también es un estándar. Y aparte de la implementación de JPOX, existe otra de JDO que está dentro de Apache, dentro del proyecto DB de Apache. Y luego de JPA, pues tanto Hibernate como Toplink como Apache OpenJPA implementan el estándar. Y JPOX también. Ok, de acuerdo. Pues vamos a repasar ahora a continuación las implementaciones que tenemos para ORMs. Es decir, hemos dicho que ORMs es para acceder a una base de datos más fácilmente, de manera que nosotros no tengamos que programar tanto el SQL, ¿no? Entonces vamos a empezar con Hibernate. ¿Qué es lo que tiene Hibernate de especial?
Mira, una de las ventajas que te ofrece Hibernate frente a escribir SQL directamente, cuando hablamos escribir SQL directamente, estamos refiriéndonos a escribirlo con JDBC, con la API JDBC. Entonces, hay uno de los problemas que ofrece la API, de utilizar la API JDBC directamente, es la gestión de excepciones. Si utilizas código SQL directamente con esta API, pues te ves obligado a gestionar tanto los close del result set como los close de las conexiones, y bueno, pues tienes que ir abriendo y cerrando y capturar la excepción cada vez. Esto Hibernate, así como otras herramientas, como puede ser el uso de Spring que hace de JDBC, te evita hacer este uso, te evita el tener que preocuparte de la gestión de excepciones. Otra de las características que tiene el uso de Hibernate es una característica que se llama persistencia transparente. Se refiere a que cuando tú haces diversas modificaciones en los objetos, puedes olvidarte, digamos, que cuáles de esas modificaciones han vuelto a dejar el objeto en el mismo estado. Es decir, si has hecho varios updates seguidos, has hecho varios insert y varios deletes, Hibernate se preocupa. Habla de objetos que son persistentes y objetos no persistentes. Son persistentes cuando se han almacenado en la base de datos y son no persistentes cuando tienen alguna modificación pendiente de actualizar. Y bueno, otra característica fundamental, que es la básica por la que se utilizan estas herramientas de persistencia, es el tenerte que olvidar, entre comillas, de escribir SQL. Digo entre comillas porque en Hibernate también existe un lenguaje que es análogo al SQL, pero en el mundo de los objetos, que es el HQL. Vale. Alfredo. Pues Hibernate es una herramienta que nos va a permitir intentar unir el mundo orientado a objetos con el mundo relacional, ¿no? Conseguir que el mapeo entre el mundo orientado a objetos y el mundo relacional sea transparente. Esto pues lo conseguimos mediante una configuración donde le decimos cada clase, cada campo de cada clase, con qué tabla y con qué campo de cada tabla se mapea. Esto es algo más complicado, no es un mapeo directo ni mucho menos, pero bueno, nos permite definir este mapeo de algún modo de forma que luego el acceso a los datos es más transparente desde un lenguaje orientado a objetos. Pues por poner un ejemplo sencillo, cuando quiera acceder a una lista de usuarios, pues directamente el interfaz de Hibernate me va a devolver una lista de objetos usuarios, ¿vale? No me va a devolver un record set o un result set que luego tenga que recorrerme, extraer los datos e ir creando mis objetos usuarios, ¿no? Esta es la ventaja. Y luego lo mismo a la hora de insertar datos a la base de datos, ¿no? Pues insertar un usuario será algo así como hacer new usuario, establecerle las propiedades que tenga que establecerle en ese momento y decirle a la persistencia, guárdalo, decirle a Hibernate en este caso, guarda este objeto, ¿no? Y él se encargará de guardar el objeto, generar la sentencia insert de SQL sin que yo tenga que hacer todos estos pasos manualmente, que por lo general son muy tediosos y se llevan mucho tiempo de desarrollo. Entonces, bueno, pues es una herramienta que me va a servir para tener mayor productividad en mis desarrollos. Y por un lado productividad y por otro lado mantenibilidad del código, que es algo que a mí siempre me preocupa muchísimo en las aplicaciones. Y es que voy a tener un código más limpio, un código más claro, no voy a tener mezclado mi código orientado a objetos con mis sentencias SQL. Y eso va a permitir pues que luego el código sea más fácil de transferir a otros y sea más sencillo su mantenimiento, ¿no? Que esto, pues el costo de mantenimiento en el software es muy superior al costo de creación del software, así que es algo que a mí personalmente me preocupa. Por eso, bueno, pues es una herramienta que creo que es algo importante que todo desarrollador Java o desarrollador de aplicaciones empresariales pues tiene que tener en su caja de herramientas, ¿no? O sea, siempre tienes que tener un ORM ahí a mano y saber utilizarlo para evitar montones y montones de líneas de código tedioso y propensas a equivocarse. Hombre, a mí personalmente no me gusta demasiado. A mí me parece que hay cosas que las complica demasiado. Incluso habiendo leído alguna entrevista que le han realizado a Gavin King, que es el creador, pues él mismo defiende que simplemente que cuando pasas de las 100 tablas es cuando su herramienta realmente deslumbra y tiene sentido. No sé, yo será que no he llegado demasiadas veces a las 100 tablas, pero reconozco que está pensado quizás de una forma que no es la más cómoda para un montón de aplicaciones, ¿no? Y ese tipo de soluciones raras para el Open Session in View, para poder realizar la carga perezosa en aplicaciones web, tiene un montón de cosas que no lo sé, a mí no me ha terminado de convencer demasiado. Bueno, estoy hablando quizás del Hibernate clásico, ¿de acuerdo? Porque Hibernate empieza a soportar todo lo que es el estándar JPA. Bueno, ya soporta, de hecho, porque Gavin King forma parte del comité de expertos de la especificación. Entonces yo de usarlo ya me guiaría más por todo lo que es el estándar JPA y no tanto una implementación personal de lo que es un ORM, ¿no? Vale. Otro framework que hemos hablado es el JDO.
JDO, ¿qué ventajas tiene el utilizar este framework? Yo las ventajas de JDO las vería en sí, las ventajas y los inconvenientes serían los mismos que tiene cualquier herramienta de mapeo relacional, ¿no? Como ventaja respecto a Hibernate tiene que es más moderno, entonces está pensado de otra forma, está pensado más centrado en los objetos. Hibernate, pues bueno, nació y fue creciendo quizás sin un sentido tan claro, y JDO empezó un par de años más tarde y ya la idea era más pura, orientada a objetos, ¿no? Cometieron el fallo de que sacaron una primera versión que era un auténtico desastre, muy limitada, de forma que era casi inusable para lo que son bases de datos relacionales, ¿no? Estaba más pensada para lo que son bases de datos orientadas a objetos. Con JDO 2 lo han arreglado, han hecho algo mucho más interesante, mucho más potente, más equilibrado, más configurable y extensible, ¿no? Hasta el punto de que se puede considerar que JPA es un subconjunto de JDO 2. Entonces, pues bueno, es la primera vez que, aparte de lo que es JDBC para acceso a base de datos, se crea una especificación orientada a lo que es el mapeo relacional, donde hasta entonces siempre había habido un cúmulo de herramientas, un montón de herramientas tipo Hibernate y tipo Ivatis y muchas otras que había antes, Castor, JDBC, etcétera, que lo que eran iban cada una por su cuenta, ¿no? Lo malo de JDO fue que fue totalmente dejando de lado a estas herramientas que ya estaban un poquito dentro de la comunidad, un poquito extendidas, ¿no? Y la primera versión realmente, si se la hubiesen guardado en la cocina de Sun y no lo hubiesen sacado nunca, pues hubiese sido mejor para todos. Y ventajas las mismas que el resto de herramientas, y es una cuestión de gusto y de potencia y demás, sin más. De acuerdo. También hemos hablado de JPA. ¿JPA qué ventajas tiene? Como ventaja, bueno, sobre JDO no, porque los dos son un estándar, pero sobre el resto es eso, el seguir un estándar, el poder cambiar de implementación de forma sencilla. Luego, aparte, los contenedores de JBS manejan ellos por la transacción y tal, o sea, sería la ventaja básica. Luego, el resto de incorporaciones que tiene son las que puede tener cualquiera. O sea, que realmente es como los otros, ¿no? Sí, pero por ejemplo con Hibernate, el tener un filtro para abrir y cerrar las conexiones y todo esto, pues aquí ni es necesario, aquí lo hace directamente el servidor de aplicaciones. Ajá, o sea, se hace a través del servidor. Claro, y luego aparte, forma parte de JB3, pero se puede utilizar tanto en aplicaciones de escritorio como en aplicaciones normales de web, solo con servidores JSPs, o en aplicaciones de JB3. Ok, de acuerdo. Otro framework que hemos hablado es Ivatis. ¿Este framework qué ventajas aporta? Bueno, pues Ivatis es parte de la Apache Software Foundation y bueno, es un framework ligero para la persistencia. Lo que pasa es que realmente no está considerado como un ORM, pero ofrece muchas de las funcionalidades que estos ofrecen. O sea, ¿por qué digo que no es un ORM? Porque como hemos visto, los ORM realmente mapean nuestros objetos directamente con las tablas de la base de datos y Ivatis no hace esto. Lo que hace realmente es mapear directamente nuestros objetos con SQL, o sea, no directamente con las tablas, sino con SQL. Y bueno, Ivatis se basa en la idea que el SQL tiene su beneficio. Bueno, hay muchas aplicaciones que se han reescrito, se han cambiado el lenguaje, pero evidentemente el SQL pues no ha cambiado. Entonces Ivatis intenta coger todas las mejores ideas de todos los métodos más comunes de acceder a base de datos y encontrar sinergias entre ellos. Entonces lo que hace Ivatis es externalizar todo el SQL y separar el código de la aplicación de lo que es el propio SQL, manteniendo así ambos más limpios. Con esto pues garantizamos que el SQL es independiente de cualquier lenguaje o plataforma. Y Ivatis está disponible pues en Java, en .NET y también en Ruby. Entonces podemos ver esta externalización del SQL como la encapsulación. Utiliza el XML para encapsular. Entonces en este caso tendríamos que todos los parámetros de entrada y salida a nuestra sentencia pues sería como la interficie y realmente el SQL propio sería la implementación. Entonces, a través de nuestra capa DAO podíamos llamar a todas las sentencias externas con la API de Ivatis, que nos proporciona pues todas las sentencias CRUD y todas las otras cosas que proporciona un ORM, como el tema de transacciones, a ejecutar las sentencias en batch, a soporte para OS caché. O sea, es realmente igual que un ORM, pero gestionando el SQL nosotros. O sea, ¿esto para qué nos puede ser útil? Pues para cuando no tenemos el control realmente de la base de datos. Tenemos una base de datos legacy de aplicaciones antiguas y realmente el diseño de nuestra aplicación no se va a adecuar al diseño de la base de datos. Entonces, a un ORM normal pues no encajaría en esta situación. Entonces, con Ivatis nosotros podemos gestionar todo esto pues como si fuera un ORM.
Hombre, pues Ivatis es un poquito lo que ha comentado antes Sergi, ¿no? Es una herramienta que no es un ORM clásico, se parece mucho a la facilidad que incluye para DAOs, o sea, está bastante más avanzado, pero a la facilidad que incluye para DAOs Hibernate. Hibernate, perdón, no, Spring Framework, y simplifica mucho, es un paso intermedio quizás, ¿no? A lo que es antes de llegar a un ORM, que no siempre es necesario, ¿no? Pues es un paso intermedio, es una herramienta simple, es una herramienta cómoda, es una herramienta que tiene su público y yo lo entiendo. Tiene el problema, pues bueno, que tiene una cuota de mercado relativamente pequeña si lo comparamos con el resto, y bueno, quizás es su mayor hándicap, ¿no? A día de hoy, a la hora de escoger una herramienta también hay que ver las posibilidades de evolución que tiene, de soporte, y temas como Hibernate por su extensión o JPA porque está apoyado por los grandes de la industria, pues hombre, son opciones que yo ahora mismo tendría más en cuenta que Ivatis, aun siendo una herramienta que a mí personalmente me parece bastante agradable. Ajá, de acuerdo. Entonces ya sabemos las herramientas que tenemos, es decir, tenemos por ejemplo Hibernate, tenemos JDO, tenemos JPA, tenemos Ivatis, que Ivatis, bueno, no llega a ser un ORM completo, sino que se queda en la mitad, ¿no? Y ahora, a las personas que están desarrollando, ¿cuándo le recomendaríais utilizar un ORM y cuándo no? ¿Cuándo recomendaría usar un ORM? Pues yo en principio diría, de entrada diría, pues siempre, ¿por qué no usarlo, no? Un ORM es una herramienta que no te va a impedir, no es un todo nada, es una herramienta que si luego quieres hacer un acceso directo a la base de datos o hacer mediante JDBC, mediante la conexión subyacente JDBC que vas a tener detrás de Hibernate o de cualquier otra herramienta, lo vas a poder hacer. Entonces el ORM te puede, en casos difíciles, a lo mejor solo te sirve para resolver el 90% de tus casos de uso y el otro 10% lo puedes resolver mediante un acceso más directo. Pero bueno, ya tienes el 90% ganado, ¿no? No es una herramienta que sea, en mi opinión, contraproducente, digamos, en casi ninguna situación. No puede haber circunstancias excepcionales. Y yo haría una diferencia, de todos modos, que antes Sergi lo ha comentado un poco cuando hablaba de Ivatis, que en función del tipo de aplicación a la que nos enfrentemos puede tener más o menos importancia. Por ejemplo, si yo controlo la base de datos, si yo prefiero partir el diseño de mi aplicación de mi modelo objetual y pasar al modelo relacional, entonces se me hace indispensable el uso de un ORM. Pero si quizás estoy accediendo a una base de datos legacy o estoy utilizando, no sé, estoy en un entorno donde la base de datos va a ser accedida por multitud de otras aplicaciones, incluso aplicaciones que no tienen por qué estar programadas en un lenguaje orientado a objetos, pues quizás en esos casos pueda ser algo que me ayude, pero no es tan determinante dentro de mi proyecto, no es tan importante. Pero vamos, yo personalmente lo uso siempre. No me he encontrado todavía con un caso donde diga, no, aquí no puedo usarlo, ¿no? Siempre puedo usarlo, y si necesito algo especial o usar una característica muy determinada de una base de datos que el ORM no me da, o desde el API del ORM no puedo usarlo, pues accedo a la base de datos directamente y ya está, sin ningún problema. Evidentemente siempre depende de la situación. Y yo me voy, por ejemplo, a un caso extremo, ¿no? Que es una aplicación de en tiempo real, donde hay que hacer actualizaciones muy rápidas, porque bueno, hay sistemas que dependen de esa actualización se haga rápida para funcionar. Y ponemos, por ejemplo, un caso de una gestión de un almacén donde los stocks pues hubiese que actualizarlos rápidamente, ¿no? O cuando se trata de gestionar, pues no sé, una aplicación que gestiona un brazo de un motor de un robot. Pues hay casos en que habrías de saltar todas las APIs o todas las herramientas ORM e ir directamente a la API, ¿no? A la API JDBC. En caso de no es necesario tanto un ORM, sino como ayuda a la programación de base de datos, pues entonces utilizaría Ivatis, utilizaría las ayudas que te ofrece Spring para JDBC y bueno, muchas otras herramientas que no llegan a ser un ORM, pero sí que te dan facilidades y te dan ayudas y mejoras. Y ya una aplicación ORM, como podría ser Hibernate, JPA o podría ser JDO, cuando se trata de una aplicación pues medianamente con un tamaño decente, que hayan bastantes tablas y en la cual pues tengas que evitar de mucha programación, ¿no? En estos casos sí que Hibernate y JDO sí que te ayudan bastante. A ver, yo creo que igual que en la aplicación web tenemos MVC, el modelo vista controlador, pues en la persistencia también interesaría tener alguna herramienta que nos facilitase pues guardar nuestros datos, ¿no? Y eso es pues lo que venimos a decir no ORM. La diferencia está para mí dónde empezamos nuestra aplicación. Si empezamos desde nuestro diseño de objetos, pues entonces seguramente nuestra base de datos será muy similar a nuestro diseño de objetos. Entonces no ORM nos vendrá muy bien utilizarlo.
Si nosotros empezamos al revés, si empezamos a través de la base de datos, ya tenemos la base de datos montada, sea porque la gestiona otro grupo o si es legacy o cualquier otro motivo, pues entonces seguramente igualmente tendremos que tener alguna ayuda para la persistencia. En este caso pues hemos hablado de Ivates, hay algunas otras, pero siempre es necesario tener alguna ayuda. El problema de los ORMs, por ejemplo, el ORM nos gestiona pues la persistencia independientemente del motor que tengamos abajo. Si tenemos Oracle, tenemos a Postgres, un MySQL, eso nos da igual. Eso puede ser muy atractivo, pero también puede tener algunas desventajas, como es que al final el ORM es un subconjunto de las funcionalidades específicas del motor de base de datos. Entonces, si Oracle, por ejemplo, tiene funcionalidades que son muy atractivas, pero el ORM no hace servir, pues a lo mejor se nos queda corto. Eso tenemos que valorar realmente si utilizamos esas funcionalidades o no las utilizamos. Hombre, la verdad es que me duele un poco un palo a todos los que han hablado, si se me permite. No. Pero... No puedes hablar, Roberto. No sé. Sí, quizás la idea general de lo que ha comentado Alfredo, de que punto empezar con un ORM casi estoy bastante de acuerdo con ello, ¿no? Quizás habría que considerar, o sea, los dos puntos que yo considero más peligrosos quizás a la hora de hacer un ORM, de utilizar un ORM en un proyecto. El primero sería cuando voy a realizar operaciones masivas, cuando voy a leer un montón de registros, cuando voy a insertar un montón de registros, actualizar un montón de registros. En ese sentido, obviamente hay ese hook, ese gancho que ofrece el ORM para utilizar JDBC seguramente sea más potente y más efectivo, ¿no? Quizás el segundo punto en el que yo le tengo más respeto al ORM, aparte del uso indiscriminado de la carga perezosa, sería que muchas veces tenemos que tener en cuenta que no nos hace falta cargar todos los campos de un map de objetos, de una colección de objetos para hacer lo que queremos mostrar. Yo puedo tener un objeto, por ejemplo, cliente, que tiene 20 campos, pero si yo lo único que voy a mostrar en un listado son 3 de ellos, pues tengo que poder seleccionar entre ellos, ¿no? Claro. La mayoría de las herramientas en las que estamos hablando ofrecen posibilidades para filtrar esta información y para decidir de forma más o menos cómoda, ¿vale? De qué forma podemos solo acceder a los datos que nos hace falta. Entonces, en ese sentido sí que habría que jugar un poquito con cuidado. No es una limitación porque, como ya digo, de los que yo conozco, y son prácticamente todos, nos van a permitir filtrarlo, pero sí que no lo tenemos que utilizar a la ligera, ¿de acuerdo? Porque estamos a lo mejor multiplicando en un listado grande, vamos a estar multiplicando la información que estamos recuperando de forma innecesaria, ¿no? Y por último, quizás tampoco es que me preocupe especialmente, pero el hecho de, en un uso normal, a mí hablar de casos súper especiales es algo que no me gusta, porque realmente hay muy poca gente que vive esos casos especiales, ¿no? Pero sí que cuestiones como quizás el que ha comentado Eduardo del stock, pues hombre, primero, no creo que haya ningún stock que vaya al milímetro, pero segundo, el ORM precisamente a lo mejor por eso de jugar con las cachés de forma bastante inteligente en la mayoría de los casos, es posible que sea incluso más efectivo que lo que es una base de datos donde encima el programador se va a tener que preocupar de un acceso concurrente, que sería otro de los problemas, ¿no? que vas a tener si varios usuarios a la vez están actualizando un campo de la base de datos. Y creo que alguna cosa más tenía en el tintero, pero la dejo pasar de momento. Sí, a mí yo lo que sí que me gustaría añadir es que no creo que sea bueno o beneficioso empezar a utilizar un ORM sin saber nada de qué es JDBC, ni qué es una conexión, ni qué es un result set. Ah, bueno, eso es otra cosa, por supuesto. Sí, hay mucha gente que se mete con estos frameworks sin haber hecho nada más. Entonces... Sí, que igual sería necesario pues tener una base. Primero saber atacar al SQL directamente y luego ya avanzarás y aprenderás cómo no utilizar el SQL, pero siempre tienes el SQL para saber cómo funciona por dentro. Sí, porque como han dicho, la mayoría de ORMs te dan la posibilidad de coger la conexión propia de la base de datos, ya jugar tú con los prepared statements, con los result set y poder realizar tú más cosas a mano aparte de las que puedas realizar el ORM. Entonces es un poco una abstracción que también la puedes usar, que no la puedes usar. Viene bien saber la base, sin más.
en consonancia, como han comentado los compañeros, que las bases son importantísimas, igual que, bueno, en Java Hispano he visto en foros que cómo empezar aplicaciones web, qué framework empezar, la gente comenta, bueno, empiezo con Spring, o empiezo con Struts, o empiezo con cualquier cosa, y resulta que no conocían lo que era un servlet. Pues aquí lo mismo, o sea, si empezar realmente pues con lo que es JDBC, tener los conceptos claros y entonces empezar con un framework, un ORM en este caso, y saber lo que implica y las posibilidades que tiene. Bueno, pues yo, mira, me voy a decir el pecado, pero me voy a guardar el pecador, de momento. Pero yo, por ejemplo, he visto uno de estos casos, los ORMs están muy bien, y tiene que ver con esto lo que comentaba ahora, ¿no? De la información que está recuperando. Está muy bien porque te ocultan mucha de la complejidad, pero si coges un producto a la ligera, quizás sin conocerlo, cómo tunearlo, cómo hacer realmente las cosas que necesitas, pues yo he llegado a ver que un listado normal de productos, pues hacía 4 consultas por cada línea. Claro. Entonces, la verdad es que si tú solo tenías 20 productos no pasaba nada, pero había casos en los que tenías 400 referencias a lo mejor, y significaba que por cada petición del usuario que accedía además a esa home, ¿vale?, tenía que hacer eso, como 1600 peticiones, que además acababan por ahí cacheadas de alguna forma por dentro del ORM, y eso era un auténtico desastre, vamos. Era 15 minutos y se caía la máquina. Así que ese es uno de los grandes problemas que he visto por desconocimiento de la herramienta, quizás, sobre todo, ¿no? Sí, por igual decir, bueno, lo utilizo como se cachea, pues igual resulta que no se cachea después, o... No, ya no solo por la caché, porque a la hora, por ejemplo, cuando estás definiendo la carga perezosa de objetos relacionados, o cuando estás definiendo, pues yo que sé, que quieres cargar un producto, de un producto sacas sus textos y sacas su stock y sacas cosas que están en distintas tablas, el ORM te puede permitir eso, hacerlo de forma transparente para ti, y él va a ir, según va necesitando los datos, ¿vale?, va a ir cargando esa información por sí misma. Entonces eso se puede hacer bien, lo que se suele llamar normalmente carga perezosa, que es cuando lo pides, entonces hace la consulta y lo carga, pero si lo haces un montón de veces así, sin tenerlo previsto, acabas eso con un montón de consultas exageradas. Sin embargo, si tú de antemano de alguna forma sabes lo que vas a hacer, vas a poder filtrar esa información para que en una sola consulta te esté cargando todo, ¿no? Que haga joins, que también tiene su peligro, ¿de acuerdo? Pero al menos vas a conseguir esa información más eficientemente. Yo simplemente estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que estabas poniendo, Alberto, y decir que los ORMs hay que tener cuidado porque tienen mucho peligro. Es decir, que esa transparencia sirve para facilitarme el acceso a la base de datos relacional, pero no para olvidarme de que hay una base de datos relacional. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque no me puedo olvidar de que lo que hay abajo es lo que hay, porque entonces hago burradas arriba, como empezar a acceder a un objeto, navegar por mi grafo de objetos tranquilamente, sin ser consciente de que eso está implicando constantes joins a la base de datos y constantes consultas. Desde luego eso hay que tenerlo clarísimo. Cuando digo de usar siempre un ORM, digo usarlo siempre, pero con cabeza, por supuesto, y sabiendo que es lo que estamos usando, no usarlo de forma, pues bueno, no que sea lo que Dios quiera. Pasa un poco con los ORMs y pasa con todas las herramientas en esto de la informática. Las capas de abstracción son peligrosas a veces, ¿no? Es como cuando un IDE te hace un EJB de forma automática. Pues está bien que lo uses, pero cuando sabes cómo se hace manualmente. Pues aquí pasa un poco parecido. Que te facilite, pero no que te haga olvidarte del todo de que hay una base de datos. Y con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque los programadores orientados a objetos, o yo por lo menos me considero un programador orientado a objetos, que me gustan mucho los objetos y me gustan muy poco las bases de datos, pues podemos coger esta herramienta con mucha alegría y decir, bueno, pues me olvido de que tengo una base de datos por debajo, y si hago eso, entonces pues estaré usándola mal y me encontraré con problemas como los que comentaba Alberto. Por eso quería incidir en este tema, porque me parece muy importante, y yo también he visto barbaridades similares a las que comenta. Y bueno, decir que por ejemplo con Hibernate y con otras herramientas que no conozco, supongo que será parecido, la carga de objetos se puede hacer de muchas formas, y si sé a priori que voy a necesitar acceder a varias tablas que están relacionadas, pues puedo usar características que tiene Hibernate como Eager Fetching, que me permiten en una sola query pues coger varias, lanzando una sola consulta, pues montarme un grafo de objetos por el que luego voy a navegar. Pero claro, todo esto hay que hacerlo pensando previamente, pues tengo este caso de uso y en este caso de uso voy a necesitar acceder a tanta información, pues hacerlo previamente, ¿no? Y no luego navegar de forma desordenada por el grafo de objetos y que sea lo que Dios quiera. Claro, si lo hacemos así, desde luego, entonces cambio mi usarlo siempre por no usarlo nunca.
Nada, y simplemente esto es lo que quería comentar. Vosotros, a ver, por ejemplo, imagino que habréis visto de programación que se lleva, digamos que no va dentro de lo que es el propio Java, sino que vosotros programáis en PLSQL o programáis en los procedimientos almacenados pues de la base de datos que sea. ¿Vosotros cómo veis eso, el que se programe dentro de lo que es la parte de la base de datos o la parte del servicio, ¿no? Del servicio de Java? Sí, bueno, yo creo que en parte es necesario, pero tampoco hay que hacer todo como procedimiento almacenado. Y lo bueno de la mayoría de estas herramientas es que te permiten el utilizar esos procedimientos también desde Java. Y hay veces que lo que serían muchas consultas o muchas inserciones en la base de datos, con un procedimiento almacenado te las ahorrarías y sería la base de datos propia la que trabajaría por dentro y te lo devolvería. Todo depende. Si puedes elegir, pues desde el punto de vista del programador Java, siempre elegirás una solución Java, como puede ser un ORM o un programa de ayuda, como SQL de Ivatis o cualquier otro. El punto de vista de un gestor de base de datos, pues siempre te dirá, ¿no? Es que si lo haces con sentencias, procedimientos almacenados, pues puedes tener en cuenta los triggers, puedes tener en cuenta las constraints, pues digamos las restricciones que hay en las tablas entre unas y otras. Entonces siempre va a estar esa pelea. Yo creo que se ha de analizar muy bien cuál es la situación real y, hombre, siempre intentar llevarte el ascuato sardina, que para eso somos programadores Java. Bueno, no soy muy partidario de los procedimientos en base de datos. La lógica en base de datos a mí no me gusta demasiado. Yo creo que realmente es una práctica que antes pues se hacía mucho. Yo realmente trabajé en una empresa que todo lo tenían en procedimientos, por ejemplo. Pero realmente yo creo que ahora la tendencia es más la lógica en nuestra aplicación Java, ¿no? Más por otras cosas que los procedimientos pues a nivel de testing y debugging pues no va muy bien. O sea, si tienes la aplicación integrada con toda la lógica, pues hacer testing y debugging es relativamente fácil, pero en la base de datos es relativamente complicado. Entonces yo diría que todo lo que es lógica de la aplicación pues va a nuestra aplicación, y no digo que no se tenga que utilizar procedimientos almacenados, pero para otras cosas que realmente pues si nosotros cambiamos el motor de base de datos o alguna cosa, pues que no sea crítico. Sí, yo lo pregunto porque, por ejemplo, yo he tenido el problema ese de que la aplicación tenía gran parte en procedimientos almacenados, ¿no? Y luego la aplicación estaba hecha en Java. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mantener esa aplicación tenías que saber PLSQL, ¿no? Y tenías que saber Java. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente que contrataban, pues todos sabían Java, pero nadie sabía PLSQL o muy poco, es decir, no trabajas a diario con PLSQL. Y cuando había que tocar un procedimiento almacenado o había que tocar cualquier cosa, vamos, era... os lo podéis imaginar, ¿no? Todos diciendo, tengo que ir a llevar el coche al taller o cualquier cosa, ¿no? Cualquier excusa para no tocar el procedimiento almacenado. Y es el problema, ¿no? De mantenimiento después de cuantas más cosas quieres, digamos, utilizar, más difícil va a ser tu sistema de mantener, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si tenemos herramientas como JUnit para testear nuestra aplicación, pues no lo podemos hacer en la parte de la base de datos. Es muy difícil. Entonces, ese es el problema. No sé, yo no sé si estoy quizás muy de acuerdo con esa tendencia, ¿no? Yo creo que, hombre, dividir la lógica entre distintos sitios está claro que está mal y eso no hay que hacerlo, pero no sé, yo no tengo ningún tipo de problema en que las cosas, en que los procedimientos almacenados tengan potencia. Tampoco me preocupa el hecho de que vaya a cambiar de bases de datos, porque en los proyectos en los que he estado la verdad es que se cambia bastante poco de motor de base de datos. Y quizás el único punto sería que lo que menos me gusta de los procedimientos almacenados quizás es que tradicionalmente han sido una guarrada, ¿no? Que no existe ni estructuración y no existe ningún tipo de testeo que se pueda hacer, no existe ningún tipo de documentación, se cambia directamente en la base de datos, con lo cual no se utiliza tampoco ningún tipo de sistema de control de versiones, y es más bien una cuestión para mí de un mal uso o abuso de ellos que otra cosa, pero vamos, yo en sí mismo tampoco tengo nada en contra de ellos. Me imagino que para casos en el que es primordial la velocidad, que vas a tratar muchos datos, quizás es mejor el procedimiento almacenado que el otro, pero abusar de los procedimientos almacenados no sé yo si sería buena idea, ¿no? No, sobre todo usarlo mal, o sea, usarlo mal quiero decir sin documentarlo, sin testarlo, sin trazar los cambios, todo ese tipo de cosas, vamos. Que eso es malo en cualquier cosa. En cualquier proyecto, si te da igual que sea Java. Una cosilla que me gustaría añadir respecto al tema de los procedimientos almacenados, que creo que no se ha mencionado, es el tema de la escalabilidad.
cuando hago un procedimiento almacenado me estoy llevando parte de la lógica a la base de datos, y si quiero que mi sistema escale voy a tener que escalar a nivel de la base de datos, no solo a nivel de la aplicación. Es decir, si yo tengo la lógica en un servidor de aplicaciones y monto un clúster con mis servidores de aplicaciones, consigo escalar la lógica. Pero si la lógica la tengo en la base de datos, tengo que escalar a nivel de la base de datos, y esto no siempre es fácil y a veces no es ni barato, porque hay que comprar más licencias de Oracle para poder montar un rack, o hay que comprar más licencias, o hay que hacer cosas complicadas. Leyendo sobre la arquitectura de Amazon o de sitios muy grandes, una de las primeras recomendaciones que hace todo el mundo es no usar procedimientos almacenados si quieres que tu sistema escale a grandes volúmenes de datos. Precisamente es por esto, ¿no? Para no tener que escalar a nivel de la base de datos, sino poder escalar a nivel de servidor de aplicaciones, o a niveles donde puedes controlar la escalabilidad de una manera mejor. Entonces, bueno, simplemente hacer un apunte sobre este tema. Yo personalmente no uso jamás procedimientos almacenados, o intento no usarlos, pero bueno, hombre, en algunas circunstancias y dependiendo de cómo sea tu proyecto, pues tampoco es el demonio, ¿no? Si lo tienes claro que siempre vas a usar ese motor de base de datos y que tus requisitos de escalabilidad los cumples con eso, pues adelante. Pero teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, teniendo en cuenta que mañana te puedan pedir cambiarte a otra base de datos, y teniendo en cuenta qué pasa con la escalabilidad si te llevas ahí a parte de tu lógica, ¿no? Vale, bueno, ya hemos hablado de las ORMs, hemos hablado un poquito de los procedimientos almacenados. ¿Y qué alternativas tenemos a las herramientas ORM? Pues yo creo que nosotros estamos hablando de orientación a objetos y, claro, somos programadores Java, necesitamos orientación a objetos. La primera alternativa que podemos tener es la de las bases de datos orientadas a objetos. Permiten tanta abstracción casi como un ORM, lo que pasa es que ya te estás cerrando a una base de datos en concreto. Y luego algún programa de estos que puedes decir las tablas que tienes y te generan código. Al final son código, o sea, el código JVC es un código bastante repetitivo. Entonces, herramientas de generación automática, pues en algunos casos pueden resultar beneficiosas. Alternativa tanto a los ORMs, pues es que realmente no hay mucho. O sea, si estás utilizando una base de datos relacional, o utilizas JDBC, o utilizas un ORM, o algún tipo de framework que te ayude a ello. Sí, y ya si estás utilizando una base de datos orientada a objetos, pues hombre, ya ese mapeo, pues hombre, no sé si es necesario del todo. Quizás incluso yo lo único que vería como alternativa, más que un ORM distinto, o sea, más que una alternativa a un ORM, es un ORM distinto, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho una cosa que se llama los modelos dinámicos, que es algo parecido a lo que utiliza Ruby on Rails, ¿no? Eso, Active Record. Resumiéndolo mucho, se trataría de trabajar siempre con mapas, ¿no? Que te permiten manipular cualquier cosa con el mismo código. Tienen lo malo de que estás trabajando con cosas abstractas, por decirlo así, no sabes lo que son exactamente, pero tiene lo bueno de que no tienes nunca que volver a escribir código y puedes manipular cualquier tipo de objeto con ello. Por ejemplo, eso es lo que se utiliza mucho dentro de los BPMs con los Service Data Objects, SDO, que promueven tanto BA como IBM, es la misma idea. Entonces, yo quizás a eso sí que lo vería como una alternativa también dentro de lo que es este mundo, pero teniendo en cuenta que son ORMs, simplemente son otro tipo distinto de ORMs. Yo hace tiempo que vi una aplicación, un proyecto en Jakarta de Apache que me gustó bastante, que es Conus DB Utils, y lo que intento es hacer un nivel de abstracción ligero sobre JDBC y crear los típicos DAO, que no sé si hemos hablado algo de los DAO, los Data Access Objects, que son unas clases que te permiten hacer operaciones con las bases de datos en una forma transparente, ¿no? Esta sería una alternativa. Y otra alternativa sería algo similar que tiene Spring con sus plantillas para JDBC, que también sigue la misma idea, o sea, crear unos DAO simples, sencillos, pero además en el caso de Spring te abstrae la gestión de excepciones, que es algo bastante útil, porque te queda poco realmente. Hoy en día casi nadie se va a soluciones de acceso a base de datos nativas, o sea, con protocolos nativos que no sean JDBC. Únicamente, pues bueno, la gente que viene del mundo Windows, mundo Visual Basic, pues quizá puedas pensar en que utilicen bases de datos a través de ODBC y no te quede más remedio, si no existe driver, de utilizar el puente de JDBC o ODBC, que es bastante pobre también. Si tú haces el propio objeto dado, está muy bien, porque ahí encapsulas todo en cada uno de cada clase, toda lo que sería la lógica de acceso a base de datos. Luego ya, pues los dados que ofrece Spring, pues el Spring Framework hace que toda esa lógica de base de datos la tenga él. Tú simplemente haces llamadas básicas con plantillas y te devuelve los resultados. O
Entonces es una forma de agilizar un poco, tener la parte de acceso a base de datos separada de todo el resto de la aplicación. Sí, a ver, yo quería una cosilla que se me acaba de ocurrir que creo que es interesante. Y es que, bueno, si hablamos de quién puede llegar a dominar el mercado o quién puede hacerse con el liderazgo en herramientas ORM, yo creo que va a tener mucho que ver las herramientas que hay alrededor. Por ejemplo, en el caso de Hibernate, creo que desde el IDE MyEclipse, que está basado en Eclipse, pues te permite la generación automática de mapeos, que no sé si hemos hablado de esto en el podcast, pero me parece también interesante. O sea, todas esas herramientas que te evitan hacer todos los archivos y todas las clases Java necesarias para manejar el ORM de forma manual, o sea, que te lo hacen automáticamente. Yo creo que es algo muy útil. Sí, eso es como frameworks como Apache OpenJPA, y supongo que Hibernate también lo tendrá. Te permite hacer una ingeniería inversa de tu base de datos y sacarte, pues, en JPA o en las propias clases de Hibernate lo que sería todo el mapeo de clases y todos tus objetos. Eso también lo proporciona Ibatis. Hay un proyecto que se llama Ibator, que también es de Apache, que realmente lo que te hace es ir a tu base de datos, coger todas las tablas y hacerte todos los mapeos y todas las clases ya necesarias. Te hace las clases Java, te hace los DAOs y te hace los XMLs con todas las consultas CRUD. Y eso realmente es muy, muy fácil y muy rápido tener tu aplicación ya lista. Evidentemente siempre tendrás que modificar, ¿no? Porque lo que te da es una cosa estándar, pero sobre eso puedes trabajar ya para las modificaciones y adaptarlo realmente a tu código. De acuerdo, entonces ya para despedir, nos vamos a despedir, dar una recomendación de qué es lo que vosotros aconsejaríais a una persona que no sabe por dónde empezar. Si lo que quiere quizás es documentación y apoyo, a Hibernate. Como apuesta de futuro, seguramente JPA. Yo casi recomendaría cualquier proyecto libre. Todos tienen mucha documentación y mucho apoyo por parte de las comunidades, muchas comunidades activas detrás. De acuerdo, entonces vamos a despedir ya el podcast de hoy. Y nada, pues me despido de vosotros. Hasta luego, Alberto. Bueno, hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego, Sergi. Hasta otra. Hasta luego, Alfredo. Un saludo a todo el mundo que esté escuchando este podcast. Y bueno, pues ya nos veremos en sucesivos podcasts de Java Hispano. ¿Eduardo? Sí. Bueno, pues nada, hasta luego y nos vemos en próximos podcasts. Nos escuchamos. Y finalmente, Ignacio, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya es el momento de la despedida. Esperamos que hayáis aprendido un poco más de lo que son los ORMs y la persistencia en base de datos a través de estos frameworks. Y bueno, pues que sepáis que un ORM nos permite acceder a la base de datos sin realizar tantas tareas como el SQL, tener en cuenta las transacciones, pero también hay que tener cuidado con cómo se utiliza ese ORM, porque en el caso de utilizarlo inadecuadamente puede provocar más problemas de los que resuelve. Y sin más, pues nada, mi nombre es Jorge Rubira, esperamos que estar aquí en el próximo número y nada, hasta otra.